Mi marido llevó a su amante y a nuestros hijos a un crucero de lujo, pero no esperaba que el jefe de cocina. Clara creía que su vida era sólida como una roca, 12 años de matrimonio con Eduardo, 2 hijos adorables y una casa construida sobre promesas de amor eterno. Pero todo empezó a desmoronarse la mañana en que Eduardo se embarcó en un crucero de lujo con Sofía y Mateo, prometiendo un tiempo especial en familia. El puerto bullía de vida esa mañana, el aire salado traía consigo risas y despedidas emocionadas. Clara estaba allí, entre la multitud, despidiendo a Eduardo y a sus hijos, Sofía y Mateo, mientras el sol bañaba el lujoso crucero con un resplandor casi cinematográfico. Pero algo en su pecho no encajaba del todo. ¿Era emoción por ellos o un destello de inquietud que no lograba identificar? Eduardo se veía tan confiado, con esa sonrisa que siempre usaba para calmarla, prometiendo que sería un viaje inolvidable. Pero a veces, las sonrisas pueden ocultar tormentas. Prométeme que los cuidarás, dijo Clara, tomando su mano con más fuerza de la que pretendía, mientras él respondía con un por supuesto, casi mecánico, que se perdió entre las bocinas del barco. Sofía, siempre curiosa, se aferró a su madre en el último momento, sus ojos grandes llenos de preguntas. Mamá, ¿por qué no vienes con nosotros? Clara acarició su cabello, buscando las palabras adecuadas. Porque este es un momento especial para ti, tu hermano y tu papá. Disfruten, sí. Su voz era firme, aunque algo en su interior deseaba haberse permitido ser egoísta por una vez. Pero Clara era de esas mujeres que siempre priorizaban a los demás, sin importar el costo. Eduardo, mientras tanto, revisaba su reloj, apurado, como si el tiempo conspirara contra él. Cuando la pasarela comenzó a levantarse, Clara sintió un nudo en el estómago. Había algo en la manera en que Eduardo miró hacia atrás, hacia alguien que no era ella, que le resultó extraño. Era una mirada breve, furtiva, que parecía cargada de significado. Giró la cabeza, tratando de identificar a quién o qué estaba viendo, pero no encontró nada que justificara esa sensación. Lo descartó rápidamente, a veces la mente juega trucos, pensó. Pero la idea se quedó con ella como una sombra que se rehúsa a disiparse. El barco zarpó entre vítores, y Clara permaneció allí, observando cómo la distancia entre ellos crecía. No era la primera vez que los dejaba partir para una escapada familiar, pero esta vez se sentía diferente. Quizás era porque la idea del lujo y el glamour siempre le había parecido un poco fuera de lugar para su familia. ¿Desde cuándo Eduardo planeaba cosas así, tan grandiosas, tan inesperadas? El hombre que ella conocía era práctico, reservado, casi alérgico a lo extravagante. Algo no cuadraba, pero no podía precisar qué. Mientras se alejaba del puerto, un pensamiento irrumpió en su mente: ¿qué pasaría si esta despedida no fuera solo un hasta luego? Había algo inquietante en esa última mirada de Eduardo. Clara intentó reprimirlo, recordándose que no era alguien dada a las paranoias. Aún así, la duda se coló como un ladrón en sus pensamientos. Estoy siendo ridícula, se dijo a sí misma en voz baja, aunque no pudo evitar un suspiro pesado mientras arrancaba el auto. El trayecto de vuelta a casa fue silencioso, salvo por el murmullo de sus propios pensamientos. Clara miró su teléfono varias veces, esperando quizá un mensaje o una llamada que no llegó. Eduardo siempre había sido meticuloso, hasta predecible, pero esa sensación de inquietud seguía ahí, como una alarma que no deja de sonar en el fondo de su mente. Quizás todo esto no era más que el eco de su propio cansancio, un reflejo de años de estar siempre pendiente de los demás, olvidándose un poco de sí misma. Al llegar a casa, la soledad se sintió más pesada de lo normal. Abrió las cortinas, dejando entrar la luz, pero nada lograba espantar esa sensación de vacío. Se sirvió un café y trató de distraerse con las pequeñas rutinas que solían reconfortarla: organizar un armario, revisar facturas, planear la cena. Pero nada funcionaba. Eduardo y los niños estaban a kilómetros de distancia, y ella no podía quitarse esa mirada de la cabeza, esa fugaz expresión que parecía decirle que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La vida de Clara siempre había sido un equilibrio delicado entre el deber y el amor, entre lo que deseaba y lo que era necesario. Pero aquella despedida en el puerto parecía haber abierto una grieta en ese equilibrio. Mientras el crucero se alejaba en el horizonte, Clara no podía imaginar que esa despedida perfecta sería el preludio de un viaje que transformaría su vida de maneras que aún no podía comprender. ¿Y si sus dudas no eran solo imaginaciones? ¿Y si la verdadera traición estaba justo frente a sus ojos y ella no la había visto venir? El ambiente del crucero era deslumbrante, casi irreal.
Los pisos de mármol reflejaban la opulencia del lugar, y el aroma a sal mezclado con fragancias caras flotaba en el aire. Eduardo, con una seguridad ensayada, llevaba de la mano a Sofía y Mateo hacia su camarote, pero su mirada era inquieta, como si buscara algo, o a alguien, entre la multitud. No tardó mucho en encontrarla. Natalia, con un vestido ajustado y una sonrisa que solo él reconocería, estaba de pie cerca de la recepción, aparentemente despreocupada. A pesar de que intentaron ser discretos, la chispa entre ellos era inconfundible. Adrián, jefe de cocina del crucero, observaba desde la barra del restaurante con el ceño fruncido, incapaz de creer lo que estaba viendo. Adrián no era hombre de juzgar rápido, pero lo que tenía ante sus ojos era demasiado evidente para ignorarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Eduardo, el esposo de Clara, su amiga de la infancia, se estaba comportando como un adolescente enamorado. La forma en que Natalia y él se miraban, la cercanía de sus cuerpos al conversar, incluso la ligera risa de ella mientras jugueteaban con las llaves del camarote, lo dejaban claro. Adrián apretó los dientes y se obligó a desviar la mirada, pero su mente no pudo evitar formular una pregunta devastadora. ¿Clara sabía lo que estaba pasando? En el camarote, Eduardo trataba de mantener las apariencias con los niños. ¿Les gusta el barco? ¿Les parece tan grande como un castillo?, preguntó, esforzándose por parecer el padre amoroso y despreocupado. Mateo, con la inocencia de un niño de 7 años, respondió emocionado, sí. Pero, ¿por qué esa señora que saludaste también tiene una llave? Eduardo, desconcertado por la observación de su hijo, fingió no escucharlo mientras revisaba el itinerario del día. Natalia, por su parte, ya se había acomodado en un camarote cercano, lista para disfrutar del viaje sin levantar sospechas. Mientras tanto, Adrián caminaba por la cubierta, incapaz de sacudir la indignación que sentía. ¿Qué debía hacer? Eduardo no solo estaba traicionando a Clara, sino también poniendo en riesgo la felicidad de sus hijos. La idea de mantenerse al margen le resultaba insoportable, pero actuar implicaba involucrarse en algo que podía tener consecuencias impredecibles. ¿Qué demonios está haciendo este idiota?, murmuró para sí mismo mientras se recargaba en la barandilla, observando el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo, pero en su mente solo había tormentas. Natalia se encontró con Eduardo en la zona más privada del crucero, lejos de los ojos curiosos de los pasajeros. ¿Crees que fue una buena idea traer a los niños?, preguntó, cruzando los brazos con cierta incomodidad. Eduardo suspiró, como si la paciencia se le agotara. Ellos no se darán cuenta. Y Clara tampoco. Todo está bajo control. Natalia no parecía convencida, pero no insistió. A veces, el precio de un amor prohibido era aprender a aceptar las decisiones cuestionables del otro. Lo que ninguno de los dos sabía era que Adrián, escondido entre las sombras, había escuchado cada palabra. De vuelta en la cocina, Adrián trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba en guerra. Recordó a Clara, su risa cuando eran niños, la fuerza con la que enfrentaba cada desafío de la vida, y sintió una rabia profunda por lo que estaba ocurriendo. Decidió que debía actuar, pero con cuidado. Sabía que enfrentar directamente a Eduardo no resolvería nada, los hombres como él eran maestros en justificar sus acciones. Pero Clara merecía saber la verdad, aunque todavía no sabía cómo dársela sin causar un desastre. La tensión era palpable para Eduardo, aunque se esforzaba en mantener la calma frente a los niños. Durante la cena, Mateo preguntó inocentemente, «Papá, ¿esa señora también va a cenar con nosotros?». Eduardo fingió una sonrisa y respondió con evasivas, «No, hijo, ella está ocupada con otras cosas». Pero incluso Sofía, con solo 10 años, parecía percibir que algo no estaba del todo bien. Los niños tienen una intuición especial para detectar lo que los adultos intentan ocultar, y Eduardo estaba jugando con fuego. Esa noche, Adrián se sentó en su camarote, mirando una foto de Clara que había guardado por años en un rincón de su billetera. No podía creer que estuviera en esta posición, observando desde lejos cómo la mujer que siempre había admirado era engañada de la manera más cruel. La idea de intervenir se hacía cada vez más urgente, pero también sabía que revelar la verdad podría destruir no solo a Clara, sino también a los niños. Esto no será fácil, pensó, mientras un plan comenzaba a formarse en su mente.
El crucero avanzaba sobre las aguas tranquilas, pero el drama entre sus paredes era cualquier cosa menos pacífico. Natalia disfrutaba de la ilusión de una relación sin consecuencias, Eduardo se convencía de que podía mantener el equilibrio entre sus mentiras, y Adrián luchaba con su conciencia. Ninguno de ellos sabía que las olas de este viaje estaban a punto de volverse incontrolables. La noche envolvía al crucero en un manto de calma aparente, mientras Adrián observaba desde una esquina cómo Eduardo y Natalia compartían miradas cómplices en la cubierta principal. La escena lo quemaba por dentro, pero sabía que actuar impulsivamente solo complicaría las cosas. Sus pasos lo llevaron hasta la bodega de provisiones, donde buscó un momento de soledad para pensar. Clara no podía imaginar lo que estaba ocurriendo, pero ¿cómo decirle algo tan devastador? Adrián cerró los ojos y dejó que su mente se llenara de imágenes de Clara, su risa, su mirada firme, su forma de superar cada obstáculo. Merecía la verdad, pero también merecía que esa verdad no la destruyera por completo. Mientras tanto, Eduardo parecía disfrutar su doble juego con una confianza que rozaba la arrogancia. Natalia, aunque menos relajada, intentaba disfrutar el lujo del crucero, pero no podía evitar cuestionar la situación. ¿Y si alguien sospecha? No podemos seguir fingiendo que esto es normal, dijo mientras compartían una copa de vino en la terraza del camarote. Eduardo la calmó con palabras suaves, esas que sabía que funcionaban con ella, no te preocupes. Tengo todo bajo control. Clara confía en mí, y los niños no tienen idea de nada. Pero las palabras no tenían el mismo efecto de antes, y Natalia empezaba a sentir que algo estaba a punto de romperse. Adrián no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, tomó su teléfono y escribió un mensaje anónimo para Clara, dudando hasta el último segundo antes de enviarlo. Clara, ¿estás segura de que Eduardo está solo con los niños en este viaje? El mensaje era directo, casi cruel, pero necesario. Sabía que no podía revelarle todo de golpe, pero era hora de plantar la semilla de la duda. Observó cómo el mensaje se enviaba, su corazón latiendo con fuerza. ¿Lo ignoraría Clara, o su instinto haría el resto? Clara recibió el mensaje mientras preparaba el desayuno al día siguiente. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero algo en esas palabras la hizo detenerse. Eduardo nunca le había dado motivos para desconfiar, pero el mensaje removió algo en su interior que había estado dormido hasta entonces. Leyó las palabras una y otra vez, intentando descifrar si eran paranoia o advertencia. Finalmente, guardó el teléfono, tratando de convencerse de que estaba leyendo demasiado entre líneas. Sin embargo, ese día la duda la acompañó como una sombra. En el crucero, Sofía y Mateo estaban emocionados por las actividades del día. Mientras Eduardo los dejaba con la niñera para pasar unas horas a solas con Natalia, los pequeños no pudieron evitar mencionar a la amiga de su papá en sus conversaciones con Adrián. Es muy bonita, comentó Mateo mientras coloreaba un dibujo. Sofía, más perspicaz, agregó, papá dice que es una sorpresa para nosotros. Pero nunca nos dice su nombre. Las palabras de los niños cayeron como un balde de agua fría sobre Adrián, confirmándole que la situación era incluso más turbia de lo que había imaginado. Clara no podía quitarse de la cabeza el mensaje anónimo. Esa noche, mientras miraba las fotos familiares en su sala, recordó momentos en los que Eduardo había actuado de forma extraña. Detalles que en su momento parecían insignificantes pero que ahora tomaban un nuevo significado. ¿Había estado ciega todo este tiempo? Su corazón se apretó al pensar en los niños. ¿Podrían estar expuestos a algo que ella no veía? El mensaje había logrado su objetivo, la duda se había instalado profundamente, y Clara sabía que no descansaría hasta encontrar respuestas. Adrián, por su parte, comenzó a buscar maneras de obtener pruebas más concretas. Sabía que no bastaba con observar desde lejos, necesitaba algo que pudiera presentarle a Clara, algo que no dejara espacio para las excusas de Eduardo. Con cada paso, sentía el peso de la traición que se gestaba bajo el mismo techo en el que trabajaba. Aunque siempre había sido leal a Clara, esta vez sentía que su papel era aún más importante. No se trataba solo de proteger a una amiga, sino de ayudarla a enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo. El crucero seguía su curso sobre aguas tranquilas, pero las emociones a bordo estaban lejos de ser serenas. Eduardo continuaba creyendo que podía mantener el equilibrio entre sus mentiras, Natalia luchaba contra su propia incomodidad, y Clara comenzaba a cuestionarse todo. En el centro de todo, Adrián se debatía entre la lealtad y el miedo a causar un daño irreversible. Pero una cosa estaba clara, las verdades que flotaban en el aire no podían permanecer ocultas por mucho tiempo.
La cocina del crucero era un hervidero de actividad, con chefs y ayudantes moviéndose al ritmo frenético de ollas y cuchillos que resonaban como una orquesta descontrolada. En medio de ese caos, Adrián esperaba con los brazos cruzados, una mirada seria y calculadora en su rostro. Había citado a Eduardo allí, lejos de las miradas curiosas, con una excusa trivial: necesitamos hablar sobre un tema importante. Cuando Eduardo apareció, su usual aire confiado parecía ligeramente perturbado, como si ya intuyera que el terreno bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. ¿Qué pasa, Adrián? Estoy ocupado, dijo Eduardo con una sonrisa tensa, que no logró ocultar su incomodidad. Adrián dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos antes de responder. ¿Crees que soy un idiota, Eduardo? Te he visto. Sé lo que estás haciendo. Eduardo intentó reír, pero su risa se perdió entre el ruido de la cocina. No tengo idea de qué estás hablando, replicó, pero su voz traicionó un leve temblor. Adrián avanzó un paso, acercándose lo suficiente como para que Eduardo no pudiera escapar fácilmente. Clara confía en ti. Y tú estás aquí, jugando a dos caras mientras tus hijos están a unos metros de distancia. Eduardo intentó recuperar el control de la conversación. Escucha, no te metas en lo que no te incumbe. Clara está en casa, tranquila. No tiene por qué enterarse de nada de esto. Pero Adrián, acostumbrado a manejar la presión en una cocina llena de tensión, no iba a retroceder. Esto me incumbe porque Clara es mi amiga. Porque no puedo quedarme callado viendo cómo destruye su confianza. ¿Sabes lo que ella daría por ti y por esos niños? Todo. Absolutamente todo. El ambiente se volvió más denso, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Eduardo, incapaz de disimular su nerviosismo, intentó otra táctica. ¿Qué quieres, Adrián? Dinero. Un favor. Podemos arreglar esto entre nosotros. Adrián arqueó una ceja, incrédulo. Dinero. ¿En serio? No soy como tú, Eduardo. No puedo ser comprado. Clara merece saber la verdad, y voy a asegurarme de que la sepa, te guste o no. Eduardo frunció el ceño, sus ojos oscureciéndose con una mezcla de rabia y miedo. Si le dices algo, destruirás esta familia. ¿Es eso lo que quieres? Adrián respiró hondo, intentando mantener la calma. Las palabras de Eduardo eran un intento desesperado por recuperar el control, pero solo lograban enfurecerlo más. No soy yo quien está destruyendo esta familia, Eduardo. Eres tú. Con cada mentira, con cada mirada furtiva, con cada momento que pasas con esa mujer. Esto no se trata de mí, se trata de tus elecciones. La voz de Adrián era firme, casi letal, como una cuchilla que corta sin esfuerzo. Mientras tanto, en otro lugar del crucero, Natalia comenzaba a sentir la presión de la situación. Eduardo no era tan hábil como ella había pensado, y cada día se sentía más expuesta. La tensión entre ellos había crecido al punto de que las discusiones se volvían inevitables. Esto no está funcionando, le dijo en voz baja durante una cena. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. Los niños me ven, Adrián nos observa, y tú actúas como si todo estuviera bien. Eduardo intentó calmarla con promesas vacías, pero incluso él sabía que el castillo de naipes estaba a punto de caer. De vuelta en la cocina, Eduardo trató de recuperar terreno. Clara no necesita saber nada. Ella está bien como está. Si le dices algo, solo la lastimarás. Adrián se acercó aún más, su voz en un susurro afilado. ¿Y crees que no la lastimas cada día con tus mentiras? Clara es fuerte, pero tú la estás subestimando. Y voy a asegurarme de que sepa la verdad, aunque te duela. Eduardo apretó los puños, pero sabía que no podía ganar esa batalla. Adrián no iba a ceder. El enfrentamiento dejó a Eduardo perturbado y a Adrián más decidido que nunca. Mientras Eduardo regresaba al camarote con Natalia, intentando mantener la fachada, Adrián permaneció en la cocina, formulando el siguiente paso. El peso de la traición que había presenciado lo llenaba de indignación, pero también de determinación. Sabía que revelar la verdad era una apuesta peligrosa, pero Clara merecía saberlo, y él estaba dispuesto a ser quien desatara la tormenta. En la soledad de su sala, Clara no podía evitar mirar el teléfono una y otra vez, repasando mentalmente cada detalle de su última conversación con Eduardo. El mensaje anónimo que había recibido era como una espina clavada en su mente, difícil de ignorar, pero aún más difícil de aceptar. Eduardo. ¿Capaz de algo así?
Sus pensamientos se mezclaban con recuerdos de momentos pasados, con esa confianza inquebrantable que siempre había sentido por él. Pero ahora, esa confianza parecía resquebrajarse, dejando entrar dudas que antes no existían. La inquietud comenzó a ocupar cada rincón de su mente. En el crucero, Eduardo intentaba mantener el equilibrio entre sus mentiras y la rutina familiar. Mientras jugaba con los niños en la piscina, Natalia lo observaba desde lejos, su rostro denotando impaciencia. Cuando se encontraron en privado, no pudo contenerse más. Esto no puede seguir así, Eduardo. Los niños no son tontos, y Adrián está constantemente rondándonos. Ya no me siento cómoda. Eduardo, intentando calmarla, tomó su mano y susurró, tranquila. Todo está bajo control. Clara nunca sospechará nada. Pero incluso él sabía que la seguridad que proyectaba era una fachada que podía derrumbarse en cualquier momento. Esa tarde, mientras Sofía y Mateo disfrutaban de actividades infantiles, Adrián los observaba desde la distancia. Algo en la inocencia de los niños lo conmovía profundamente. Sabían tan poco del caos que los rodeaba, y su mayor preocupación parecía ser si podían comer helado antes de cenar. Papá tiene una amiga muy linda en el barco, comentó Sofía casualmente mientras jugaba con un rompecabezas. Adrián casi dejó caer el vaso de agua que sostenía. ¿Amiga? ¿Qué amiga?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Mateo intervino, no sabemos cómo se llama, pero papá dice que es una sorpresa. Esas palabras fueron suficientes para confirmar lo que Adrián ya temía. Eduardo estaba más descuidado de lo que imaginaba. Clara, por su parte, comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. En una llamada rápida con Eduardo, percibió un tono evasivo, como si estuviera hablando desde un guión mal ensayado. ¿Cómo están los niños? ¿Te están dando problemas?, preguntó con voz ligera. No, todo está bien. Sofía y Mateo se están divirtiendo mucho, respondió Eduardo. Pero había algo en su tono que no sonaba natural. Clara decidió no presionar más, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Había algo en su forma de hablar que parecía ensayado. Natalia, mientras tanto, se sentía cada vez más atrapada. Las miradas de Adrián y las preguntas inocentes de los niños comenzaban a hacerla dudar de su relación con Eduardo. En un momento de frustración, le reclamó, esto no es lo que yo quería. Pensé que este viaje sería diferente, pero siento que estoy constantemente bajo sospecha. ¿Realmente vale la pena todo esto? Eduardo, cansado de sus quejas, solo respondió, todo estará bien si sigues haciendo lo que digo. Pero esas palabras no tenían el poder de convencerla como antes. Adrián comenzó a idear maneras de intervenir sin causar un daño irreversible. Sabía que Eduardo estaba cerca de cometer un error crítico, y él estaba dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para desenmascararlo. Mientras limpiaba la cocina esa noche, recordó una conversación que tuvo con Clara años atrás, cuando ella le confesó sus miedos sobre el matrimonio. El amor se construye todos los días, Adrián. Pero si alguna vez siento que alguien lo destruye, no sé si podré soportarlo. Esas palabras lo motivaron aún más. Clara era fuerte, pero él sabía que esta traición podía ser devastadora. Eduardo empezaba a sentir que las paredes se cerraban sobre él. Aunque trataba de actuar con normalidad, cada vez que cruzaba la mirada con Adrián, sentía que el chef sabía demasiado. Los niños, sin darse cuenta, soltaban comentarios que ponían nerviosa a Natalia y lo forzaban a inventar más mentiras. Y en el fondo, Eduardo sabía que su estrategia de todo bajo control estaba al borde del colapso. Clara, en su casa, miraba el crucero en una revista de viajes que tenía en la mesa. Las imágenes de lujo y diversión contrastaban con la sensación de vacío que sentía en su pecho. ¿Qué está pasando realmente allí?, se preguntó mientras pasaba las páginas. La duda crecía en su interior, y algo le decía que pronto obtendría las respuestas que tanto temía. El amanecer en el crucero era un espectáculo para los sentidos, con el sol deslizándose sobre el horizonte y las olas reflejando sus tonos dorados. Pero para Eduardo, cada día se sentía más como un peso sobre los hombros. Mientras tomaba un café apresurado en la terraza de su camarote, su teléfono vibró. Era Clara. Su rostro cambió al instante, mostrando una tensión apenas contenida. Eduardo, comenzó Clara con un tono calmado pero inquisitivo. ¿Por qué siento que me estás ocultando algo? Los niños mencionaron a una amiga tuya. ¿Quién es? Eduardo tartamudeó, buscando desesperadamente una excusa. Es una compañera de trabajo, Clara.
Está aquí por casualidad. Nada importante. Pero su voz traicionó un leve nerviosismo que Clara captó al instante. Clara colgó después de unos minutos de conversación vacía, pero quedó más inquieta que nunca. Algo estaba mal. Había escuchado esa forma de hablar antes, esa mezcla de evasión y control que Eduardo usaba cuando no quería revelar algo. Con el mensaje anónimo aún resonando en su mente y la intuición encendida como una alarma, Clara comenzó a buscar respuestas. Revisó mensajes antiguos, intentó recordar patrones de comportamiento en Eduardo, pero todo parecía cuidadosamente diseñado para evitar sospechas. Aún así, esa sensación de traición empezaba a tomar forma en su interior. Mientras tanto, Adrián había decidido que era momento de intensificar sus esfuerzos. Desde la cocina, utilizando su teléfono personal, envió a Clara fotos tomadas en secreto, Eduardo y Natalia juntos en la cubierta, compartiendo una copa de vino y una risa que no dejaba lugar a dudas. Las imágenes eran devastadoras, pero Adrián sabía que Clara necesitaba pruebas para enfrentarse a la realidad. Al enviar las fotos, un nudo de culpa y determinación se apretó en su pecho. Estaba cruzando una línea, pero todo lo hacía por ella. Clara merece saberlo. No puedo quedarme callado más tiempo, murmuró mientras cerraba el teléfono. Cuando Clara recibió las fotos, sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Su mente quería rechazar lo que veía, pero sus ojos no podían negar la evidencia. Eduardo, el hombre que había jurado amarla y cuidar de su familia, estaba allí, riendo con otra mujer, mientras sus hijos estaban a bordo, ajenos a todo. El dolor la atravesó como una daga, pero después del impacto inicial, algo en su interior comenzó a endurecerse. La indignación y el deseo de respuestas tomaron el lugar del llanto. Clara no iba a quedarse de brazos cruzados. En el crucero, Natalia había comenzado a sentirse acorralada por la situación. ¿Hasta cuándo vas a mantener esta mentira?, le reclamó a Eduardo en un momento privado. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Adrián nos mira como si estuviera esperando que cometamos un error, y no puedo soportar esta tensión. Eduardo, tratando de apaciguarla, respondió con un tono calmado pero tenso, todo está bajo control. Adrián no tiene pruebas, y Clara no sabe nada. Solo necesitamos mantenernos tranquilos. Pero incluso él sabía que estaba mintiendo, no solo a Natalia, sino también a sí mismo. Su plan perfecto estaba desmoronándose. Adrián observaba cada movimiento de Eduardo con la atención de un halcón. Había notado su nerviosismo, sus respuestas más cortas, su necesidad constante de revisar su teléfono. Eduardo era un hombre acorralado, y Adrián estaba decidido a darle el empujón final. Sabía que no podía actuar precipitadamente, necesitaba calcular cada paso para que Clara tuviera el control cuando llegara el momento de enfrentar a su esposo. Esa noche, sentado en su camarote, revisó las fotos nuevamente, buscando cualquier detalle adicional que pudiera usar para exponer la verdad. Mientras tanto, Eduardo comenzó a sentirse atrapado. Natalia era una fuente constante de presión, y Adrián parecía acecharlo a cada paso. Incluso los niños, en su inocencia, hacían preguntas incómodas que lo ponían en aprietos. La fachada de control que tanto se había esforzado por mantener empezaba a mostrar grietas, y Eduardo sabía que no le quedaba mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. Las palabras de Natalia resonaban en su mente, tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Y él temía que ese momento llegara antes de lo esperado. Clara, por su parte, estaba más decidida que nunca. Las fotos y las dudas acumuladas se habían convertido en un catalizador para actuar. Eduardo tiene explicaciones que darme, y esta vez no voy a aceptar evasivas, pensó mientras hacía arreglos para enfrentarlo. No sabía exactamente qué encontraría, pero sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Mientras miraba la imagen de su familia en la mesa, su expresión cambió. La tristeza seguía allí, pero ahora estaba acompañada de una fuerza renovada. La noche antes de su partida, Clara no pudo dormir. Las fotos que Adrián le había enviado, sumadas a las evasivas respuestas de Eduardo, la mantenían en un estado de tensión insoportable. Al amanecer, tomó una decisión, debía verlo con sus propios ojos. Reservó un boleto para el crucero sin avisar a nadie, su determinación tan firme como su dolor. Mientras cerraba su maleta, solo un pensamiento la acompañaba: esto se termina aquí. Cuando llegó al crucero, se movió con sigilo entre los pasajeros, su rostro oculto tras un sombrero y gafas oscuras. Encontró a Adrián en la cocina, quien, al verla, le ofreció un gesto de alivio. Sabía que vendrías, dijo, tomando sus manos con firmeza.
Clara asintió con una mirada decidida. No podía quedarme esperando en casa. Necesito verlo, Adrián. La preocupación de él era evidente, pero también lo era su disposición a ayudarla. Juntos comenzaron a planear el momento de la verdad. Mientras observaba a sus hijos desde lejos, Clara sintió el peso de la traición. Sofía y Mateo jugaban felices, ajenos al caos que se cernía sobre ellos. Por un instante, pensó en llevárselo sin enfrentar a Eduardo, pero su deseo de respuestas la frenó. Ellos merecen la verdad, pensó, y esa convicción fortaleció su decisión. Esa noche, Adrián llevó a Clara a un lugar desde donde podía observar a Eduardo y Natalia juntos. Las risas de ambos, iluminadas por la luz tenue de la cubierta, le confirmaron lo que ya sabía. Un dolor profundo la atravesó, pero no dejó que la tristeza la paralizara. Esto termina ahora, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a Adrián. Él asintió. Juntos, planificaron cómo enfrentar a Eduardo de la manera más contundente posible. El crucero seguía su curso bajo un cielo estrellado, pero la tormenta que se gestaba en el corazón de Clara estaba a punto de desatarse. Ahora era una madre decidida a recuperar no solo la verdad, sino también su dignidad. Adrián propuso una estrategia clara: organizar un evento en el restaurante donde Eduardo, Natalia y los niños estarían presentes, sin sospechar nada. Tú entrarás en el momento justo, le explicó a Clara, quien asintió con determinación. Quiero que lo veas todo antes de actuar, agregó. Clara, aunque nerviosa, sabía que era el paso necesario para enfrentar la traición. Su corazón latía con fuerza, pero su resolución era inquebrantable. Esa tarde, Clara permaneció oculta mientras Adrián ultimaba detalles. Desde un rincón oscuro, observó a Eduardo y Natalia compartir risas y gestos cómplices. La rabia la invadió, pero recordó las palabras de Adrián: la paciencia es tu mejor aliada. Mientras tanto, Eduardo trataba de tranquilizar a Natalia, quien se sentía cada vez más observada. Clara está a kilómetros de aquí, dijo, seguro de su mentira. Pero el peso de sus secretos comenzaba a hacerlo tambalear. El momento llegó cuando Adrián dio la señal. Clara avanzó, su silueta firme y decidida bajo las luces del restaurante. Eduardo y Natalia seguían disfrutando del evento, ajenos al huracán que se acercaba. Clara sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, pero su determinación la sostenía. Esto termina ahora, pensó mientras se preparaba para el enfrentamiento. El restaurante estaba lleno de murmullos y música suave, con las luces cálidas creando una atmósfera de tranquilidad que contrastaba drásticamente con el torbellino dentro de Clara. Cada paso que daba hacia la mesa central parecía durar una eternidad. Su mirada estaba fija en Eduardo, quien estaba despreocupado, charlando con Natalia y observando a los niños jugar. Sofía y Mateo reían inocentemente cerca, mientras el peso de la traición se sentía aún más insoportable para Clara. El aire se volvía más denso con cada metro que acortaba la distancia entre ellos. Fue Eduardo quien la vio primero. Su sonrisa se congeló en su rostro, transformándose en una mezcla de pánico y asombro. Natalia, extrañada por su cambio de expresión, siguió su mirada y, al reconocer a Clara, el color se desvaneció de su rostro. Clara, inmóvil por un instante, dejó que el momento se cosiera en la mente de ambos antes de continuar avanzando. A cada paso, las emociones se apilaban dentro de ella, la rabia contenida, el dolor que la había acompañado durante semanas, y una sensación de fuerza que nunca había sentido con tanta claridad. Adrián observaba desde un rincón, atento a cada detalle, listo para intervenir si las cosas se salían de control. Había planeado esta confrontación cuidadosamente, pero ahora era Clara quien tenía el poder, y todos lo sabían. Al llegar a la mesa, Clara se detuvo frente a Eduardo, mirándolo directamente a los ojos. Por un momento, todo el restaurante pareció detenerse. Las risas y las conversaciones se desvanecieron en un segundo plano, y el peso del silencio cayó sobre ellos como una losa. ¿Qué es esto, Eduardo?, preguntó Clara con una calma que contrastaba con la tormenta en su mirada. Sus palabras eran una mezcla de dolor y desafío, un filo cortante que Eduardo no esperaba. Él intentó responder, pero su voz tembló al pronunciar las primeras palabras: Clara, no es lo que parece. Natalia, incapaz de sostener la tensión, apartó la mirada, mientras Clara la fulminaba con una sola frase: ¿tú también piensas usar esa excusa barata? Los niños, ajenos al drama, seguían jugando, pero Adrián sabía que la situación debía manejarse con cuidado. Dio un paso adelante, colocándose cerca de Clara, en señal de apoyo. No sigas mintiendo, Eduardo, dijo Adrián con voz firme.
Es hora de que Clara escuche la verdad. Todo. Eduardo lo miró con furia, pero también con un miedo palpable. La seguridad que había proyectado durante semanas se desmoronaba rápidamente. ¿Verdad?, repitió Clara, levantando un poco la voz. La verdad es que tú estás aquí, con ella, mientras yo estaba en casa confiando en ti. La verdad es que mis hijos están siendo testigos de esta farsa, y tú pensaste que nunca lo descubriría. Sus palabras, cargadas de emoción, resonaron en el restaurante, dejando a Eduardo sin nada que decir. Natalia, incómoda y visiblemente afectada, intentó justificarse: yo no quería que esto llegara tan lejos. Pero Clara la interrumpió con un gesto firme. Esto no es sobre ti. Es sobre él. Sobre las promesas que rompió. Eduardo trató de tomar el control. Clara, por favor, hablemos en privado. Esto no tiene que ser así. Pero Clara negó con la cabeza. ¿En privado? ¿Así como mantuviste esta relación en secreto? No, Eduardo. Aquí, frente a todos, es donde termina tu juego. La fuerza en su voz dejó a todos en silencio. Clara no estaba dispuesta a ser relegada al rincón de las excusas. El ambiente en el restaurante era tenso, como si todos los presentes contuvieran la respiración. Clara miró a Adrián por un momento, y en su mirada encontró el apoyo que necesitaba. Sabía que el enfrentamiento no sería fácil, pero también sabía que había llegado el momento de recuperar el control de su vida. Eduardo había cruzado la línea, y ahora era ella quien marcaba las reglas. El sol brillaba con fuerza sobre el puerto mientras Clara daba un último vistazo al crucero que había sido escenario de su peor traición y, al mismo tiempo, del descubrimiento de su propia fortaleza. Sofía y Mateo sostenían sus manos, riendo inocentes, ajenos al drama que había transformado su mundo. A su lado, Adrián se mantenía en silencio, respetando el momento, mientras Eduardo lo seguía a una distancia prudente, cargando maletas que ya no eran más que símbolos de un pasado al que Clara no iba a regresar. Cuando Eduardo intentó acercarse, Clara lo detuvo con una mirada firme. No hay nada más que decir, Eduardo, pronunció con calma, pero con una determinación que cortaba el aire como un cuchillo. Lo que destruiste no puede repararse. Ahora solo me queda proteger a mis hijos y a mí misma. Eduardo intentó argumentar, pero cada palabra que decía sonaba vacía incluso para él. La mujer que había subestimado durante años estaba ahora frente a él, erguida y más fuerte que nunca, inalcanzable para sus excusas. Mientras el ferry los llevaba de regreso a tierra firme, Clara observó a sus hijos jugar. Sofía llevaba consigo esa curiosidad natural que siempre le hacía preguntas difíciles, y Mateo era la viva imagen de la energía y la alegría. Clara los contempló con el corazón lleno de amor y una nueva promesa en mente: a partir de ahora, nuestra felicidad será prioridad. No más sacrificios por quienes no lo merecen. Sofía se giró, como si hubiera escuchado sus pensamientos, y le dijo: mamá, estamos felices porque estamos contigo. La simpleza de esas palabras hizo que Clara sonriera con un calor en el pecho que hacía tiempo no sentía. En los días que siguieron, Clara comenzó a construir una rutina que reflejara esta nueva etapa. La casa, que alguna vez había sido un lugar de rutina monótona, se transformó en un espacio lleno de vida. Cambió los muebles, pintó las paredes con colores vibrantes y colgó fotos nuevas, imágenes de ella y sus hijos, riendo y abrazándose, como testimonio de su resiliencia. Este es nuestro hogar ahora, uno lleno de amor y alegría, les dijo a los niños mientras colocaba la última pieza de decoración. Adrián se convirtió en un pilar en esta transición. Siempre estaba ahí, no para resolver los problemas de Clara, sino para recordarle que tenía la fuerza para enfrentarlos. En una de sus frecuentes visitas, Clara se permitió abrirse. Hubo momentos en los que pensé que no podría soportarlo, le confesó mientras compartían un café en la terraza. Adrián la miró con esa calma que siempre la reconfortaba. Pero lo hiciste, Clara. Y no solo lo soportaste, sino que te levantaste más fuerte. Eso es lo que realmente importa. Sus palabras resonaron en ella, como si fueran un bálsamo para las heridas que aún cicatrizaban. Eduardo, por su parte, intentó reconstruir su vida, pero descubrió que no había espacio para él en el mundo que Clara había comenzado a crear. Intentó acercarse varias veces, alegando que los niños necesitan a sus padres juntos, pero Clara fue clara y firme. Ellos necesitan estabilidad, no una relación falsa que solo les haría daño. Te permito ser su padre, Eduardo, pero no volverás a ser parte de mi vida. Con cada rechazo, Eduardo se hundía más en el arrepentimiento, sabiendo que había perdido algo irrecuperable.
Aunque Adrián nunca presionó, su presencia constante comenzó a llenar un vacío en Clara. No era solo un amigo, sino alguien que veía lo mejor en ella incluso cuando todo parecía desmoronarse. Una noche, mientras caminaban por el parque con los niños, Sofía miró a Adrián y, con la inocencia de una niña, preguntó: «Tú quieres mucho a mi mamá, ¿verdad?». Clara contuvo la respiración, pero Adrián, con una sonrisa cálida, respondió: «Sí, Sofía. Quiero mucho a tu mamá, porque es la mujer más fuerte que conozco». Clara sintió una mezcla de sorpresa y gratitud, pero también algo que no estaba lista para nombrar: esperanza. El verdadero cambio en Clara llegó cuando decidió inscribirse en un curso de diseño de interiores, algo que siempre había sido su pasión pero que había relegado por priorizar a otros. Pasar tiempo aprendiendo y desarrollándose profesionalmente fue transformador. Por primera vez, estoy haciendo algo solo para mí, pensó mientras dibujaba un proyecto. Cada línea que trazaba en el papel parecía dibujar también una nueva etapa en su vida, una que ya no estaba definida por la traición, sino por el crecimiento y la superación. Clara entendió que los nuevos comienzos no eran fáciles ni rápidos, pero también supo que cada pequeño paso contaba. Los momentos con sus hijos, las noches conversando con Adrián, las mañanas trabajando en sus proyectos, todos eran piezas de un rompecabezas que formaba una vida llena de significado. Mientras miraba el horizonte una tarde, pensó: no soy la misma mujer que despedía a Eduardo en aquel puerto. Ahora soy alguien más fuerte, más viva y más completa. ¡Qué historia tan increíble la que acabamos de escuchar! Pero espera, si creías que este relato era impactante, déjame decirte que hay algo más que necesitas saber. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden comenzar estas traiciones y secretos en un momento tan importante como el día de una boda? Pues no te preocupes, porque yo dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento el día de mi boda. Encontré a mi marido con un anillo idéntico que no era para mí. Prepárate para seguir desentrañando los misterios y descubrir cómo estas historias pueden enseñarnos sobre la vida. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.